Muy buenas tardes. Nosotros vamos a entrevistar al joven Nelson. Ahora dime, mi amor, ¿qué crees tú que es la comunicación? Es hablar con otras personas y comunicarse con otras personas, hablando entre sus pensamientos y sus conocimientos de todo. Y sus ideas, muy bien. ¿Y cómo puedes comunicarte? Además del lenguaje. Con manos si no puede hablar, y con escritura. Muy bien, excelente. Felicitaciones. Muy buenas tardes. Ahora nosotros vamos a entrevistar al señor Jason. Buenas tardes, señor Jason. ¿Usted me puede decir qué es lenguaje? Lenguaje es un tipo de comunicación donde puedes expresarte con otra persona, pero teniendo siempre en cuenta el tipo de lenguaje que usa cada persona. Como por ejemplo, usar el español, usar el inglés, el francés, bueno, así ciertos idiomas. excelente, muchas gracias. Como pudimos observar en la entrevista que hicimos anteriormente, observamos que el concepto de comunicación es muy fácil y para reforzar este conocimiento podemos decir que la comunicación es el medio que nosotros necesitamos para transmitir nuestras ideas. Ahora bien, ¿qué es lo que nosotros vamos a transmitir? Podemos transmitir pensamientos, sentimientos, información, también aprendizaje, chistes, podemos también transmitir alguna novedad que ha ocurrido durante el día. Ahora, para que exista una comunicación real, tenemos tres elementos que son el elemento emisor, el mensaje y el receptor. Simplemente para decir así en concreto, podemos decir que no se necesita que esté el receptor presente. ¿Por qué? Porque tenemos solamente alguna tecnología muy importante, que son las telecomunicaciones y utilizamos el correo electrónico, utilizamos el Facebook, el televisor, la radio y ellos no están presentes. Ahora bien, hay varios elementos los cuales forman la comunicación. La comunicación la hacen todos los seres humanos, inclusive desde el mismo momento en que nacemos. Y estas tenemos el canal, el código, el emisor, el receptor y no nos podemos olvidar del mensaje que vamos a dar. ¿Qué es el código? El código son todos los elementos en los cuales nosotros vamos a utilizar para poder transmitir el mensaje. El código, por decir es el código del silencio y es simplemente es un gesto. Ya tenemos también otro código que es la clave Morse. Ahora vamos a hablar sobre el canal de comunicación. El canal de comunicación es el medio por medio del cual nosotros nos comunicamos. Por decir, la fibra óptica es un medio, también tenemos el cable del teléfono, es otro medio. Ahora vamos a hablar sobre el emisor. El emisor es la persona que va a transmitir la información, pero ella es la que va a escoger el código y el canal. Ahora vamos a hablar sobre el receptor. El receptor es el que va a recibir la información, pero él es el que va a decidir y va a interpretar qué es lo que quiso decir el emisor, porque todas las personas piensan diferente y ven lo mismo y no van a opinar igual. Ahora vamos a hablar del mensaje. El mensaje ya es lo último y siempre pues tiene que tener un motivo por el cual debe existir el mensaje. Ahora les voy a hablar sobre la lengua. La lengua es el conjunto de signos en los cuales pueden ser escritos o hablados. Y esta es la manera como se puede comunicar un grupo de personas. Por supuesto, estos tienen que tener la misma lingüística. Por ejemplo, podemos hablar de la lengua española, que tiene en el mundo entero más de 50 millones de personas que la hablan. Y por supuesto es muy difícil cambiarla. El lenguaje son los mecanismos gramaticales y en esto por supuesto deben de estar de acuerdo a todas las personas que conviven en esa comunidad. Podemos decir que en este lenguaje están los clasificados de el italiano, el portugués, el español, el inglés, etc. Ahora vamos a dar en el lenguaje los niveles del lenguaje. Tenemos el morfológico, que es la estructura de las palabras. Aquí vamos a utilizar la ortografía. El fonológico son los elementos fonológicos del lenguaje.
podemos decir que está el labidental, labiodental, están los interdentales. Ahora está el semántico. El semántico es el significado o el sentido que tiene cada palabra. En esta están estructuradas en 4. Están los sinónimos, que se escriben las palabras diferentes pero significan lo mismo. Están los antónimos, en los cuales está el opositor de la otra palabra. Está la onomatopeya, que es la imitación del sonido, y está la polisemia, donde esta va a dar el significado de una palabra, varios significados. Como por ejemplo, me comí un mango esta mañana, o decir, el mango de la sartén se me quemó. También podemos decir, el gato de mi casa se llama Pepito, o me prestaron de herramienta el gato del vecino. Ahora vamos a hablar también, otro elemento es el léxico, que está constituido por todas las palabras del lenguaje, y está el sintáctico, que es la coordinación y la unión de todas las palabras. Hola, mi vida. ¿Tú me puedes decir qué entiendes sobre el lenguaje hablado? Como decirlo con nuestra boca y nuestra lengua, o como estamos haciendo ahorita, como hablar con otras personas y ta. Ay, gracias, mira, muy bien. El habla. El habla es el uso que una persona le da a la lengua con sus diferentes componentes lingüísticos. Es característico de cada persona y podemos decir que el habla es la recreación de ese modelo que distingue a las comunidades lingüísticas. Muy continuado a eso tenemos la lengua oral, la cual depende del habla y se apoya en elementos extralingüísticos para poderle dar sentido a lo que hablamos. Utiliza sonidos provenientes de nuestro aparato fonador, es espontánea y la misma antecede a la lengua escrita. Es importante resaltar en este punto que la lengua oral es dada al ser humano por naturaleza y que la misma amerita de una interacción entre las partes que la ejercen y la ejecutan. Buenas tardes, vamos a entrevistar a la señora Viviana. Señora Viviana, ¿usted qué entiende por lenguaje gestual? Los niños que son especiales y hablan mediante señas, también los niños cuando están empezando a hablar también nos hablan por mediante señas, y nosotros, ¿qué quiere papi? Me señala tal cosa y yo ya más o menos señalo. Muy bien, muy bien. Y el lenguaje escrito, ¿qué entiendes por lenguaje escrito? A veces las personas que no pueden escuchar, ellas nos escriben las cosas o por mensaje de texto, cuando le damos un listado a un niño. Ok, perfecto. Muchas gracias. De acuerdo con los temas tratados en la entrevista, podemos observar que hay de repente una pequeña confusión en lo que es el lenguaje escrito. Para ampliar un poco más el tema, el lenguaje escrito es aquel lenguaje que, como todos sabemos, no es el primer lenguaje que desarrolla el ser humano. El ser humano desarrolla este lenguaje de acuerdo al aprendizaje que va adquiriendo a lo largo de su vida. Este lenguaje se encuentra condicionado por medio de reglas en las cuales podemos destacar las reglas ortográficas. También podemos decir que el lenguaje escrito es perdurable en el tiempo, ya que es plasmado por medio de signos en un papel y este puede perdurar mucho tiempo. El lenguaje escrito es de menor uso en los seres humanos, ya que no es tan importante con relación al lenguaje oral. A medida que va adquiriendo conocimiento, este lo desarrolla y no como el oral, que es nato del hombre. El lenguaje gestual. El lenguaje gestual está relacionado con los gestos, es todo lo que tiene que ver con ello. El lenguaje gestual es de gran importancia en el ser humano, ya que aquellas personas que poseen déficits auditivos o problemas en el
aula, pueden comunicarse a través de ellos con los demás, poder emitir un mensaje y que las personas puedan entenderlo y así poder vivir dentro de la sociedad de una mejor manera y mejorar su calidad de vida. Igualmente los gestos se han convertido en un lenguaje universal, claro, todo dependiendo del área geográfica en que se encuentren, ya que ellos varían de acuerdo al lugar donde se encuentren, ya que los mismos gestos no son iguales en todos los lugares. Buenas tardes, señora Mónica. ¿Cree usted que existe la comunicación entre los animales? Sí, sí es posible que exista la comunicación entre animales. ¿Cuál cree usted que es la diferencia entre la comunicación animal y la comunicación humana? Bueno, pues que nosotros los seres humanos tenemos razonamiento, y pues tenemos muchas maneras de comunicar. Los animales creo que no tienen, aunque creo que se pueden comunicar, no creo que sea tan parecido o similar como a nosotros, los seres humanos. Muy bien, muy bien. ¿Y cree usted que puede dar un ejemplo de alguna comunicación entre los animales, entre sí? Te podría hablar de los coyotes, que he sabido pues que ellos hablan como con aullidos, se comunican, y al igual que las hormigas, por medio de las antenitas también se comunican. Ok, bueno, muy bien, muchísimas gracias, señora. Comunicación animal y diferencia entre la comunicación humana. En este aspecto encontramos una complejidad de comportamiento lingüístico por parte del ser humano, ya que entre una comunicación entre seres humanos existe un código que es descifrado, emitido por un emisor y descifrado por un receptor, puesto que se nutre a través de códigos y signos. Este aprendizaje de comunicación humana es innato y se va nutriendo a medida del crecimiento y evolución del ser humano. En estos códigos o signos que se producen un contenido fónico, silábico, semántico que expresan varias funciones. Ejemplo es la comunicación lúdica, comunicación social o una expresión de afecto, contrario de los animales que carecen de todos estos conceptos. En la entrevista formulada a la señora Mónica, ella nos dice que sí existe una comunicación animal. Podemos hablar en este momento de la comunicación de los perros, las hormigas, los murciélagos y los elefantes. ¿Cómo se comunican los perros? Los perros tienen una característica propia entre ellos. La comunicación de ellos se puede apreciar por medio de ladridos, aullidos o movimientos gestuales corporales. Cuando hablamos de movimientos gestuales corporales es a las expresiones que ellos emiten entre sí o hacia los seres humanos. Cuando hablamos de la comunicación entre ellos, se dice que existe un cierto código de entendimiento entre ellos, pero no es concreto, ya que carece de articulaciones que, a diferencia del ser humano, son propias. El perro puede emitir ladridos o sonidos y tenemos que tener en cuenta que no son iguales, puesto que expresan entre aullidos, ladridos y sonidos, pueden expresar lo que es el temor, el amor, el hambre o la rabia. El murciélago se comunica de la siguiente manera. Ellos emiten unos sonidos o cantos que no son palpables para el ser humano, pero sí es un sonido que va y viene, percibido
por sus receptores, que son sus orejas. Les permite hacer un mapa del territorio donde se encuentran y también para comunicarse con otros murciélagos, así dándoles a entender, yo estoy aquí. Esto sirve también para evitar chocar. Recordemos que los murciélagos son prácticamente ciegos. Aparte de esto, ellos también generan una descarga química que permite comunicarse entre la hembra y el macho. También podemos hablar de la comunicación del elefante. Es algo parecida al del murciélago porque hay dos tipos de comunicación. Existen dos tipos de comunicaciones en este animal, que es los sonidos emitidos por su trompa, que pueden ser representados por molestia, rabia o un estado de celo. Cuando se comunica, se quieren aparear el macho con la hembra. Otro tipo de comunicación que existe entre estos animales en su entorno natural es la de los pisados fuertes que generan ondas que se pueden percibir hasta a un alrededor de 5 kilómetros. Estas ondas solamente van y pueden ser percibidas por otros elefantes, dándoles a entender que ellos están ahí. Las hormigas. Estos insectos se comunican entre ellos por las antenas, que en una forma frontal, las feromonas es un químico dejado que lo brota su cuerpo, y el regurgiteo, que es un compuesto que van dejando ellas para marcar su territorio o su colonia. ¿Qué pasaría si llegara una hormiga de otra colonia o de otra especie? Sería atacada directamente como señal de defensa. ¿Por qué? Porque no emite su mismo olor químico o su mismo regurgiteo, y sería atacada en defensa propia. Hola, ¿tú me puedes decir qué entiendes por rasgos suprasegmentales en una comunicación? Legalmente no lo sé qué es esa respuesta. Sé que algo sobre comunicación porque me estás dando el término de comunicación, pero el concepto en sí no lo sé porque de repente te voy a responder algo que es ilógico o puras mentiras. Bueno, gracias de todas maneras. Ajá. Y de repente tú tienes algún conocimiento sobre qué quiere decir la doble articulación en el lenguaje. Bueno, para mí, de la experiencia lo que hemos conversado, la doble articulación puede ser la utilización de los dos métodos de comunicación. Hablar y la parte facial de las manos. Es lo que me puedan entender, porque de repente los términos no los manejo muy bien. Bueno, eso tiene que ver mucho con la comunicación también, pero no es exactamente. De todas maneras, muchísimas gracias. Gracias. Podemos ver que el común denominador de las personas entrevistadas tienen conocimientos o nociones básicas de lo que es el lenguaje, la comunicación, el habla, la lengua oral. Pero cuando vamos más allá, hacia los componentes extralingüísticos que dominan la comunicación humana, nos vemos que por lo general es algo que no lo abordan muy bien las personas. Para ahondar en estos temas, vamos a hablar que la comunicación humana posee de ciertos elementos que le dan efectividad para que el receptor reciba los mensajes de forma certera. Entre las principales características que tiene la comunicación humana tenemos los aspectos, los rasgos suprasegmentales de la misma comunicación, así como el movimiento corporal. Además, el lenguaje posee de lo que llamamos la doble articulación. Los rasgos suprasegmentales son una característica del lenguaje hablado, los cuales le dan a las palabras ciertos fenómenos fonéticos y fonológicos. Estos rasgos también se les suele llamar prosodia del habla y son los encargados de darle a la comunicación
cierto matiz afectivo, estructural, discursivo y emocional. Entre los principales rasgos suprasementales tenemos el acento, que es la intensidad que le damos a las palabras al vocalizar. También tenemos el tono, que es la variación de cada una de las sílabas. También podemos hablar sobre la melodía, que es la variación que ocurre en las cuerdas vocales. Tenemos también la entonación, que es la integración entre la melodía y el acento. También como rasgos suprasementales tenemos las pausas, que son las interrupciones que se realizan durante el discurso y tienen mucho que ver con el mismo proceso de nuestra respiración. También existe el ritmo, que es la combinación entre las pausas y el acento. Tenemos también la velocidad, que como la misma palabra lo dice, es la cantidad de palabras que pronunciamos en un determinado tiempo. Y por último tenemos el timbre, tiene mucho que ver con cada persona, es lo que se le llama el timbre de la voz. Y es común que las personas podamos engolar o modificar ese timbre desde tonos agudos a tonos más graves. Como bien dijimos, la comunicación, aparte de los rasgos suprasementales, posee el movimiento corporal, el cual nos ayuda a nosotros a emitir señales visuales que sirven de guía al receptor para poder descifrar nuestros mensajes. El movimiento corporal ayuda a darle esa estructura general de los mensajes o del discurso. Se puede lograr por medio de la propia gesticulación facial o por medio de movimientos de nuestras manos o de otras partes del cuerpo. El movimiento corporal es esencial en el sistema de la lengua de señas, el cual es propio de las personas que tienen algún tipo de compromiso auditivo. La doble articulación es un proceso que los seres humanos llevamos casi de forma inconsciente y consiste en la emisión de signos que son palabras u oraciones que poseen cierto significado. Al mismo tiempo, el ser humano puede dividir esas palabras, esos signos en unidades más pequeñas que pues, generalmente no tienen significado. Es decir, la primera articulación se refiere a los llamados monemas, que son las palabras u oraciones y se pueden dividir para formar otras unidades sintácticas. Es necesario para emitir un mensaje que se puedan emitir ideas a partir de ellas. La segunda articulación es la división de estos monemas, palabras, en unidades aún más pequeñas llamadas fonemas, a las cuales se les dicen fonemas. A partir de estas unidades que no poseen significado, que son las letras del alfabeto, se pueden formar otros monemas con significado propio. A esto es lo que le llamamos la doble articulación. Y para mostrar un ejemplo, les voy a presentar una gráfica.